Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí la pueden ver? Sí, Sí, se ve. profe, sí se ve. Ok, perfecto. Vamos a empezar con un problema que dice lo siguiente. Dentro de una lapicera hay 5 lápices de color: azul, café, morado, rojo y verde. ¿De cuántas maneras puedo acomodar los 5 lápices sobre la mesa de izquierda a derecha? Bueno, vamos a escoger el primer lápiz. Profesor, Sí, ¿son 5 lápices por cada color o simplemente son 5 lápices que con esos colores? son 5 lápices con esos colores. Es uno de cada color. ¿No es 5 factorial? Muy bien, vamos a checarlo. Eh, 120. ok, tenemos nuestra mesa. Mis dibujos no son muy buenos, como podrán observar. Y ahí vamos a colocar los lápices. Un lápiz va a estar a la izquierda, luego va a haber otro a su derecha, luego uno más. El primer lápiz, para escogerlo, ¿cuántas opciones hay? 5. 5. 5. Perfecto. ¿Y para escoger el segundo? 4. 4. 4. 4, 120. ¿Y al tercero, cuántas formas? 3, 3. ¿Y el segundo? 2. 2. 2. Muy bien. Entonces, por el principio multiplicativo, Ajá, se multiplica 5 por 4 son 20, por 3 60. son 60, por 2 120 y por 1 120. perfecto. Muy bien. Entonces, aquí estamos recordando dos cosas: lo que son permutaciones y lo que es el factorial. Aquí la respuesta para este problema sencillo es usar nada más un factorial, el número 5 factorial, y en este caso 5 factorial nos está representando las formas que tenemos de acomodar 5 objetos. No olviden que este verbo también puede ser permutar, a veces se dice permutar. Estamos pensando en acomodos, en el orden en el que van las cosas. Casi seguramente, pues tenemos que multiplicar. Y si los objetos que vamos a acomodar son distinguibles entre ellos, pues vamos a ocupar un factorial, porque si se permitiera que se repitieran, sería diferente. Si se repitieran los lápices, eh, imaginen que, Sería 10 factorial, ¿no? Si se repitieran los lápices. imaginen que toman un lápiz de la lapicera y lo acomodan en la izquierda. Luego lo regresan a la lapicera y vuelven a escoger un lápiz para saber cuál va a quedar en el segundo lugar. ¿Cuántos habría? ¿Sí? O sea, 10 factorial, 10 factorial. como le había dicho. aquí está el lápiz en la primera posición, luego el de la segunda posición, Es lo tercera. mismo, pero por 2, prácticamente. O sea, no por 2, pero no sé cómo explicar, pero prácticamente es lo mismo. eh, ¿No serían 5 a la quinta potencia? eh, exactamente. Vamos a escoger el primer lápiz. Tenemos 5 opciones. Una vez que lo escogemos, lo regresamos a la lapicera. Mezclamos los lápices dentro de la lapicera y vamos a sacar el lápiz que va a estar en la segunda posición. ¿Cuántos hay en la lapicera? 5. Muy bien, porque regresamos el lápiz.
Vamos a ese lápiz que sacamos. Profe, pero entonces sería 5 por 5 por 5 por 5 por 5, ¿no? Exactamente. Cada vez vamos a hacer esto de regresar el lápiz. Entonces se pueden repetir. Entonces fíjense que eso de que se pueden repetir, pues va a hacer que siempre tengamos 5 opciones para escoger el lápiz. Y esto va a ser 5 elevado a la potencia 5. Que no sé cuánto sea. ¿Ustedes sí saben cuánto es? 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Es 3005. 5 por 5 son 25. Por 5, 125. Por 5, 625. Por 5 serían 3125. 3125. Muy bien. Correctísimo. Muy bien. Entonces, distingan por favor los dos casos. En un caso, los lápices se van sacando de la lapicera y se colocan en la mesa. Entonces, cada vez que hago eso, quedan menos lápices en la lapicera para escoger. Y por lo tanto voy a tener un factorial. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero si el lápiz que saco lo regreso a la lapicera y vuelvo a escoger de ahí, pues otra vez, cada vez voy a tener 5 lápices para escoger. Entonces, eso es lo que pasa cuando se permite que los objetos se repitan. Vamos a tener siempre la misma cantidad de opciones, 5 en este caso, y como se escogen 5 lápices, sería 5 a la 5. La diferencia está en si se repite el objeto o no se repite. Vamos al siguiente problemita. A ver, léanlo por favor. Se parece mucho al anterior, pero Profe, no. perdón por interrumpir, pero ¿le podría regresar a las dos pizarras? Es que se me olvidó tomarle foto. Ah, claro. Gracias. A ver, espérenme un poquito a mí también. Ahora le podría poner la otra, por favor. Sí, Claro. listo. Disculpe, ¿le podría regresar? Es que no le entendí. Ok. ¿En dónde no le entendiste? ¿A cuál parte? ¿De cómo salió el 3125? Ah, sí. Salió de la siguiente forma. Cuando tomamos un lápiz de la lapicera, nada más nos fijamos cuál es para registrarlo, pero lo vamos a regresar a la lapicera. Entonces, la primera vez, pues hay 5 lápices. Sacamos el lápiz, checamos cuál es, lo registramos y luego lo regresamos a la lapicera. Entonces, otra vez la lapicera tiene 5 lápices. Cuando saquemos por segunda vez un lápiz de color, vamos a tener 5 opciones porque regresamos el primero. Sacamos entonces el segundo lápiz de color, registramos de qué color es, lo regresamos a la lapicera y pues para la siguiente extracción del lápiz de color vamos a tener otra vez 5 opciones. Como esto lo vamos a hacer 5 veces, por eso aparece el 5 en 5 ocasiones. ¿Pero no se repetiría? Sí, en ese caso es cuando se repiten. Esto de aquí es cuando se repite. Cuando no se repite, es 5 factorial. Ok, maestro, gracias. Ya le entendí. Ok, sí, de nada. Esto sería cuando solo ponemos uno, ¿no? Ah, no, sí. Pero al poner 5 por 5 quedaría como si se pudieran poner 5 diferentes en el primero y 5 en el segundo, ¿no? Y estamos diciendo que se pueden repetir y solo tenemos 5 para poner, ¿no? Es que siempre son los mismos 5. La primera vez hay 5 lápices de colores diferentes. Sacamos el lápiz, anotamos de qué color es y lo regresamos a la lapicera. Por eso para la segunda ocasión siguen siendo 5. De hecho son... Vamos a poner, solo vamos a anotar si pueden ir ahí o no. Exactamente. Nada más el color.
por nada. Vamos entonces al siguiente. Por favor, léanlo con cuidado. Se parece mucho al anterior, pero no es el mismo problema. ¿En qué es diferente al problema anterior? ¿Para qué hora es de izquierda a derecha? Sí, Son 3 en vez de 5. Sí, porque de la Tres en izquierda a la vez de derecha ya cinco. estaba en el pasado. Ah, chis. Muy bien. ¿Cuántos lápices vamos a tomar de la lapicera? 3. 3. 3. Ok. Entonces, para el primero, ¿cuántas opciones tenemos? 5. 5. 5. Ok, vamos. 4. 3. Para el primero 5, para el segundo 4. 4. 4. 3. 3. Para el tercero. ¿Y eso cuánto es? 60. 60. 60. 5 factorial. Usando el multiplicativo, ¿no? 5 por 4, 20 por 3, 60. ¿Entre cuánto divido el 5 factorial? Entre 3. Entre 2 factorial. Entre 3. 2 factorial. ¿Por qué entre 2? Por los dos que se quedan en la cajita. Profe, ¿por qué se divide entre 2? Por los dos que se quedan en la lapicera. Ah, porque Ah, ya. Ok, ok. 5 factorial es 5 por 4 Entre 2. Digo entre 2. por 3 O sea, 30. por 2 por 1. Y si lo dividimos entre 2 factorial, Sería 5 por 4 por 3. exactamente. Quedaría un igual a 60. Pero no es más fácil Ajá, pero simplemente entre 2 multiplicar daría un igual a directamente 30. 5 por 4 por 3. No, Alan, el entre 2 ya se hizo al momento de solo multiplicarlo hasta el 3. Entonces, este Sí. 2 Es 60. se va con este 2 y este 1. Quedaría igual 60. Queda 5 por 4 por 3. Literalmente tenemos 60 exactos en la videollamada. Se Así es. alinearon los astros. ¿Y por qué no ocupar el procedimiento anterior? Por ejemplo, es que aquí dice acomodar igual con la misma letra. Y en el anterior pusimos 5, los 5 lápices a las 5, que eran los 5 lugares en los que iban. ¿Y por qué no ocupar aquí lo mismo? Ah. Porque cuando hicimos el de 5 por 5 por 5 por 5 por 5, es porque platicábamos acerca de qué pasaría si se permitiera que se repitieran los lápices. No era el problema original. El problema original se resolvía con 5 factorial, lo que daba 120. Y aquí el problema original es acomodar 3 lápices de esos 5. Si vamos a tomar 3 lápices de la lapicera, pues no estamos considerando que se puedan repetir, a no ser que digamos que va a ser parecido al anterior, cuando cambiamos el problema. No sé si me di a entender. Más o menos. Sí, ok, profe. Entonces en el anterior nos faltaría agregar, por ejemplo, si se pueden repetir. Profe, Sí. yo entendí todos los problemas hasta ahorita. Ok. Sí, fue una variante. Lo del problema anterior fue una variante. El problema original era simplemente acomodar los 5 lápices sobre la mesa y eso pues lo podemos hacer de 120 formas. Ahora, en lugar de tomar 5, vamos a tomar a 3 y vamos a acomodarlos. ¿De cuántas formas podemos hacer eso? Pues resulta que es de 60 formas, 5 por 4 por 3. O equivalentemente 5 factorial entre 2 factorial. Aquí lo fundamental es que estamos usando el principio multiplicativo. 5 por 4 por 3 es utilizar el principio multiplicativo. Usar los factoriales es
voy a considerar que voy a tomar todos los lápices. Entonces 5 factorial. Ah, pero no voy a tomar los 5 lápices, voy a tomar 3. Entonces, ¿cómo le hago para hacer el ajuste? Ah, pues al 5 factorial lo voy a dividir entre 2 factorial. Con eso hago el ajuste para que tenga la respuesta acerca de cómo acomodar 3 lápices de los 5. Entonces son, pues podremos decir, son 2 enfoques diferentes. Uno es directamente con el principio multiplicativo. El primero lo escojo de 5 formas, el segundo de 4 y el tercero de 3. Y el otro enfoque es, pues voy a considerar que tomo todos los lápices y luego ajusto o lo arreglo para que quede la cantidad de 3 lápices. ¿Cómo le hago? Pues al 5 factorial lo divido entre 2 factorial. Con eso hago el ajuste y obtengo obviamente la misma respuesta. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Hay que leer con cuidado. Se parece al problema anterior, pero no es el mismo problema. O no es exactamente el mismo problema. Si no es exactamente el mismo problema, ¿en qué está? ¿En qué es diferente? No importa el orden en el En este no importa el orden. Así es. El orden en el que se escojan los lápices no es importante. Profe, entonces sería... No podría ser 5 factorial entre 2 porque dice que aquí el orden no importa. Sería 5 factorial entre 2 factorial entre 3 factorial. A ver, Miguel Ángel Valdés tiene la mano levantada. ¿Qué pasó, Miguel Ángel? ¿Tienes dudas? Según yo, dice escoger 3 lápices para realizar un dibujo libre. No importa el orden. Y creo que se aplicaría lo que decimos de que aquí ya nos está diciendo que se pueden repetir. Así que según yo serían 5 a la 3. ¿Que se pueden repetir? ¿Dónde dice aquí que se pueden repetir? Oh, ya vi. Ah, ok. Muy bien. Entonces, miren, tenemos un lápiz azul. Tenemos un lápiz café. Tenemos un lápiz morado. Tenemos un lápiz rojo y uno verde. Están dentro de una lapicera. ¿Cuántos voy a escoger de ahí? 3. 3. Correcto. Entonces, como en el ejemplo anterior, sí. Profe, solo perdón por interrumpirlo, pero en el problema se podría, por ejemplo, agarrar el lápiz, digamos, morado, y luego, por ejemplo, ponerle con el rojo y el verde, y luego agarrar otra vez el morado y poner café y azul. ¿Así se puede hacer? Sí, morado, verde y rojo es una O sea forma. que sería... Vamos a ¿Importa poner... el orden en el que los Porque el agarras? orden no importa, entonces puedes agarrar el mismo lápiz 5 veces. Ah, ok. Entonces, ok, vamos a ver eso. Si escogemos el morado, el rojo y el verde, morado, rojo y verde, eso va a ser igual a escoger primero el rojo, luego el morado, este de aquí es rojo, es una R, y luego el verde. Es lo mismo, ¿por qué? Porque pues son el rojo, el morado y el verde. Aquí lo que me interesa es escoger. No me interesa acomodarlos. Si me interesara acomodarlos, el orden en el que los escojo sí sería importante. Pero aquí no, simplemente es escogerlos. Pero eso es igual a qué otra cosa. A que hubiera salido primero, ¿cuál? Pues el verde, el morado y luego el rojo.
Y es las únicas maneras en las que pueden salir rojo, verde y morado en ese orden, ¿o hay todavía otras? Hay otras, por ejemplo, el morado, verde, rojo. Y morado, rojo, verde. Morado, verde y rojo. Muy bien. También el rojo, verde, morado. También primero el rojo, luego el verde y luego el morado. El verde, rojo, morado. El verde, muy bien. Rojo y morado. ¿Hay otra forma? ¿Hay otro orden para escoger estos tres lápices? Pues no, No. ya no. Ya Ya no no. hay. Bueno, lo hice para que ustedes vean todos los casos. Son 6, pero a veces no es necesario hacer esto. ¿Cómo lo puedo hacer sin tener que considerar todos los casos? Pues si tengo 3 colores o 3 objetos, en este caso lápices de color, ¿de cuántas formas los puedo acomodar? De 5, entonces sería de 3 factorial. entre 3 factorial, aquí están. 3 factorial son 6. Ahí están las 6 formas. Entonces sería 5 factorial 3 entre 2 factorial. factorial por 3 factorial. Claro. Lo que acabamos de hacer en el problema anterior. En el problema anterior me interesaba acomodar 3 lápices. Y aquí está la forma en cómo podemos contar esos acomodos. Entonces, Profe, sí. ya tengo la respuesta. Lo que hice fue 3 factorial por 5 y me dio 30. Ah, ok. Pues creo que son muchos, ¿no? Es que hace cuenta que yo, por ejemplo, agarré un lápiz y como puedes agarrar 3 lápices, por eso multipliqué 3 factorial. Y como el orden no importa, lo multipliqué por 5, que son los 5 lápices que puedes elegir. Ok. Pero fíjate que cuando multiplicas, estás incrementando los casos. Si el orden no importa, van a ser menos casos, no van a ser más. Entonces, no hay que multiplicar, no hay que sumar, porque eso incrementaría la cantidad de casos. Tenemos más bien que disminuirlos. Para disminuirlos, vamos a dividir entre las formas en que se pueden acomodar los 3 objetos seleccionados. Entonces, si acomodar 3 lápices lo podemos hacer de 5 factorial entre 2 factorial, eso lo vamos a dividir entre 6. ¿Por qué entre 6? Pues porque cada vez que escogemos 3 lápices, esos 3 lápices se pueden ordenar de 6 formas diferentes. Pero no queremos contar el orden, queremos descontarlo. Por eso lo vamos a dividir. Entonces, este sería el proceso para hacerlo. Y esto es igual. ¿No es más fácil poner 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial para sacar una fórmula de combinaciones y saber solo de diferentes elementos? Muy bien. Estoy de acuerdo con eso. Lo que está a la izquierda es lo mismo. Esto que está a la izquierda es lo mismo que esto que está a la derecha. ¿Y qué es lo que está en la derecha? Pues son las formas que tenemos de acomodar 3 lápices de una lapicera de 5 y le quitamos o le descontamos el orden, porque el orden no lo queremos contar. Lo dividimos entre 6, que es 3 factorial. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado. Si nos interesa el orden, seguramente la respuesta va a ser más grande que cuando el orden no nos interesa. ¿Sí?
Muy bien. Esto de aquí se llama combinación. Este ejemplo lo hicimos con combinaciones, así le llaman en combinatoria. Combinaciones. Y el que hicimos anteriormente es permutación. Entonces en las Profe, en permutaciones... la combinación no importa el orden. No. En las combinaciones no importa el orden. Simplemente quiero saber cuáles lápices quedaron seleccionados. No me interesa o no es importante para mí si primero se escoge el verde, luego el rojo y luego el morado. Nada más quiero saber de cuántas formas puedo tomar 3 lápices. No me importa el orden en el que los elija. Si es así, estamos hablando de un tema que tiene que ver con las combinaciones. Si el orden, si es importante, si fuera importante, entonces ya son permutaciones. Y el orden, ahí en las permutaciones, sí es importante. Pero en las combinaciones, el orden no es importante. Muy bien, pues voy a pasar a la siguiente diapositiva si no hay alguna duda o comentario. Déjenme checar el chat. A ver, si ustedes entran a Netflix, todos conocen Netflix, creo. Sí, Sí. Imagínense que sus papás les dan permiso para ver 3 series, bueno, 3 capítulos o 3 películas. Y primero les dicen a ustedes, a ver, tienes 5 opciones. Estas 5 opciones son las que te vamos a permitir que veas. Pero no vas a ver las 5, nada más vas a ver 3. ¿De cuántas formas pueden ustedes escoger 3 películas? Vamos a decir que son 6. películas. es- Sus papás les dan 5 opciones y ustedes tienen que escoger 3 de esas 5. sería 60, porque sería 5 factorial entre 2 factorial, lo cual daría 60. Ok. ¿Ahí importa el orden en el que van a ver las películas o no importa el orden? No, depende del No, gusto. profe. Depende de cómo te digan tus papás. Ah, Depende del gusto también. pues más bien depende del gusto de ustedes. Si a ustedes les da lo mismo ver una al principio y luego la otra en medio y después es la tercera, entonces el orden no importa. Pero si ustedes dicen, no, es que para mí sí es más importante ver primero esta película y luego esta otra. Entonces, en ese caso, el orden sí importa. Bueno, entonces, si a ustedes el orden de las películas que escogen no les importa, ¿cuántas opciones tienen? 30. 30. ¿Por qué 30? Son 10 Utilizamos la porque misma. En este caso, el orden sí importa, ya que no es lo mismo ver primero, por ejemplo, la serie 1, después la serie 2, después la serie 3, que ver la serie 2, después la serie 1 y la serie 3. En este caso, el orden sí importa. Bueno, para aquellas personas que el orden sí es importante, van a tener 60 opciones. 5 por 4 por 3. 5 por 4 son 20, por 3 son 60. Pero si alguien dice, no, es que a mí realmente el orden no me preocupa. Puede ser la que sea, la primera y luego la segunda y luego la tercera. Para esas personas, pues hay 10 opciones, que son las 60 que había, y le descontamos el orden, que son 6, y quedarían 10. Miguel Ángel, sí, tienes una duda, ¿verdad? Entonces, habría 2 respuestas diferentes, dependiendo de a qué tipo de personas, por ejemplo, nos enfoquemos. Exactamente. Según yo, serían 10 y 60. Serían 60 si el orden es importante y 10 si el orden no es importante. 60 en permutaciones y 10 en combinaciones.
60 en permutaciones y 10 en combinaciones, así es. Muy bien. Pasamos al siguiente. ¿De cuántas maneras puedo acomodar 3 dígitos pares? Ese es uno, y el otro es, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar 3 dígitos pares? Se parecen, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Si es que hay diferencia. En uno hay que acomodar y otro hay que seleccionar. En el primero Profesor. sí importa y en el segundo el orden no importa. Ok, ¿en dónde voy a tener más casos? ¿Puede haber repeticiones? En el de arriba. En la Ok, Profesor. sí. Vamos a tomar los dígitos sin repetición. ¿Se cuenta el 0 como un dígito par ahí? Sí, Ok, gracias. por nada. La primera es 60 y la segunda es 10. Aquí están los dígitos pares. Muy bien, gracias por... Profe, ¿hoy no va a haber formulario para llenar? No, Oh, hoy no va a haber. bueno, pues ya el último día. Sí, bueno, el primero y el segundo día tuvimos formulario. Sí, es que estaban chidos. Ah, muy bien. ¿Te gustaron? Sí, me gustaron. Muy bien. Me da gusto saberlo. Profe, se equivocó, ahí dice 3 dígitos pares. Sí es cierto. Qué bueno que te fijaste. Voy a usar mi borrador. Muy bien. Entonces, para el inciso A, 3, ¿no? 5 factorial de 2 factorial. 3 al factorial, ¿no? Ya, 6. Sería 6, ¿no? Son 60, formas? 5 factorial entre 2 factorial porque son 5 números pares y solo vamos a ocupar 3, entonces son 5 factorial entre 2 factorial. Que No, son porque 60. nunca dice que sean 5 números, solamente dice de cuántas maneras puedo acomodar 3 dígitos pares. Nunca dice que sean... Ari Pero llegó a son las 5 60. números pares. El profe ya nos dio los 5 números pares. Si le hubieran dejado así en el problema, podemos decir que hay infinitas maneras de que hay infinitos números pares. Por eso el profe nos puso ahí los números que debíamos de acomodar. Sí, tienes razón, Miguel. No, no puede ser porque dígito es diferente a número. Los dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y los números ya pueden ser cualquiera. sí, pero aquí vamos a acomodar dígitos, no vamos a formar números. Porque fíjense bien, si el 0 aparece al principio y lo consideramos como número, o sea, 0,23, 0,24, por ejemplo, pero no lo estamos considerando como un número, estamos nada más acomodando dígitos. Y los dígitos son los que mencionan, del 0 hasta el 9. Los dígitos pares son 5 que vienen del 0 al 9, que son el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Este problema es pues igual al problema de escoger 3 lápices de color de una lapicera donde hay 5 lápices. Es lo mismo. En lugar de lápices de color, son el 0. ¿Se pueden repetir los números pares? No. En este caso vamos a considerar que no. Me faltó anotar. Pues primero, bueno, según yo, se puede, primero hay que ver qué números, o sea,
dígitos pares, pues está primero hay que contar las combinaciones, o sea, sin contar las que empiezan en 0. Sí podemos empezar en 0 Pues porque sería como las de con el 2, el 4, el 6 y el 8, que son 4 números, entonces sería 4 por 3 por 2, ¿no? pero no queremos formar números. De acomodar 3 dígitos. Nada más queremos acomodar dígitos, no necesariamente en un solo número de 3 dígitos. Así es. Ah, No, ok. no es que queramos formar números, simplemente queremos acomodarlos. Así como los lápices que los acomodamos sobre la mesa, de izquierda a derecha, aquí puede salir primero el 0 y no pasa nada, no es malo. ¿Por qué? Pues porque lo estoy contando para los acomodos. No lo estoy utilizando para formar un número. Pues entonces ¿no es 5 por 4 por 3? ¿Sí? Que es lo mismo que 5 factorial entre 2 factorial. Ajá. Ahora, si en lugar de acomodarlos, nada más los quiero escoger, pues es lo mismo que si los acomodo y luego de que los acomode, los divido entre las formas que hay de ordenarlos. Esos 3 dígitos que escogí. Entonces, esto es lo mismo que ya habíamos visto. Ahora el orden no me importa. El orden de los 3 objetos seleccionados no me interesa, no me importa. ¿Cómo quito eso o cómo descuento eso del resultado anterior? Simplemente dividiendo entre 3 factorial, porque son 3 objetos y 3 objetos se pueden acomodar de 3 factorial formas posibles. Entonces, traten de reflexionar en esto. Estamos, por un lado, contando las formas de acomodar objetos y por otro lado, estamos contando las formas de seleccionar objetos. Los objetos pueden ser lápices de color, pueden ser vocales, pueden ser dígitos, pueden ser películas, pueden ser alimentos, pueden ser sabores de helado, etcétera, etcétera. Y miren, Profe, sí. no entiendo el B. ¿Por qué salió 5 factorial entre 2 factorial y 3 factorial? Pues porque hay 3 formas, 3 factorial formas de acomodar 3 dígitos pares. Rápidamente, el 0, el 2 y el 6. Si yo escojo esos dígitos, pues es lo mismo que si escojo primero el 2, luego el 0 y luego el 6. Pero eso es lo mismo que si escojo el 6, el 2 y el 0. Y no son todos, todavía faltan otros 3. Que escoja el 0, luego el 6 y el 2. O que escoja el 0, 2, 6. Profe, una opción sería 0, 2, 6. Ya está. Ah, sí, cierto. 0, 2, 6, 2, 0, 6. 6, 0, 2. 0, 2, 6. Creo que ya están todos, profe. Son todos porque el primero lo escojo de 3 formas. El segundo lo escojo de 2. Y el tercero, para acomodarlo, lo escojo de 1. Y eso es 3 factorial. Y ese 3 factorial me representa las formas de acomodar 3 dígitos. Como el orden no me interesa,
Pues entonces voy a dividir la respuesta del inciso A entre 3 factorial. De ahí viene el 3 factorial. Estoy descontando el orden, porque no me interesa en qué orden salieron el 2, el 6 y el 0. Ah, ok, entonces solo sería 5 por 4. Sería 5 por 4 por 3 entre 3 por 2 por 1. Ok. Profe, Sí. ¿me podría explicar otra vez, por favor, cómo se hiciera la expresión que usted tiene ahí como 5 factorial entre 2 factorial y 3 factorial? Es que se me olvidó. Pues de hecho, lo vamos a checar. Miren, para el inciso B, si voy a escoger 3 dígitos, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser el 0, el 2 y el 4. Esa es una. Si alguien me dice que el 0, 4 y 2, pues es lo mismo, porque ya están seleccionados. Ya está el 0, el 2 y el 4. Si me dicen 4, 2 y 0, ya está. Si alguien me dice, pero falta el 2 con el 4 y el 0, también, ya está. Ya desconté el orden. Pero puede ser que escoja el 0, otra opción diferente. Sería el 0, el 2 y el 6. Una más. El 0, el 2, ¿con quién? 8. Con 8. Con el 8, muy bien. Ya entendí, profe. ¿Sí, ya ven que son diferentes estos conjuntos? El 5 factorial entre 2 factorial representa las combinaciones que se puedan hacer y el 3 factorial representa la combinación que se puede hacer. El 5 factorial representa cómo puedo acomodar los 5 dígitos. Los 5 que Y están ahí. luego entre 2 factorial, que viene siendo 5 por 4 por 3, quedarían igual a 60. Así Y es. esas son como las 60 formas de que se puede hacer. Son 60. Acomodar. Exactamente. ¿Por qué? Porque fíjate, si agarras el 0, el 2 y el 4, como te interesa el acomodo, pues no es lo mismo 0, 2 y 4 que 2, 0 y 4. Son diferentes. Porque ahí te interesa el acomodo. Pero cuando el acomodo no te interesa, dividimos entre 6. Que viene siendo lo del 3 factorial. Así es. Ok, ya. O sea, ahí lo que me está diciendo es 5 factorial entre 2 quedaría 60 y luego eso lo divido entre 3. Así es. Perdón, entre 6 quedaría un total a 10. Lo dividimos entre 3 factorial. No sería entre 6 quedaría igual a 10 porque 3 factorial son 6. Sí, 6 y 3 factorial es lo mismo. Bueno. Gracias, es que se me había olvidado. Sí, por nada. Bueno, ahí estoy anotando en la parte inferior izquierda las selecciones de 3 dígitos pares. Ahí llevo 6. Supuestamente son 10. Me faltan 4. ¿Cuáles me faltan? Dos, cuatro, 6. Muy bien. ¿Cuál otro falta? 2, 4, 8. Muy bien. 2, 4 y 8. 2, 6, 8. Muy bien. 2, 6 y 8.
4, 6, 8. 4, 6 y el 8. ¿Falta alguna más? 4, 2, 8. 4, 2 y 8 ya está aquí. Está en 2, 4, 8. Aquí está. Si las contamos, ¿cuántos son? Aquí hay 10. 1, 2, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuánto es 5 factorial entre 2 factorial por 3 factorial? 10. 10. Pues ahí están esas 10. Son todas. No falta ninguna y no sobra ninguna. Son exactamente todas. Y profe, y si no te importara el acomodo, daría 60, ¿no? Al revés. Si Al revés. Si el acomodo te importa, te da Daría 60. 60. Pero si no te importa, daría 10. Ah, ok, gracias. Por nada. Alan, tu micro está prendido. Perdón. Ok. Bueno, siguiente. ¿De cuántas maneras puedo acomodar 2 vocales? ¿Y de cuántas maneras puedo seleccionar 2 vocales? ¿En cuál interesa el orden? ¿Y en cuál no interesa el orden? El de arriba no de interesa el acomodar orden. y no interesa en El de arriba le interesa. Arriba sí importa y en la de abajo no. Muy bien. Entonces en el de arriba el orden sí es importante. Y en el de abajo, el inciso B, el orden no es importante. Entonces en la primera serían 20, ¿no? Ajá, y en la segunda serían 2. Porque solo si eliges 2 vocales como A y E, sería A y E y E y A. Y ya. Solo en el de abajo solo serían 2, ¿no, profe? Muy bien, vamos a checarlo. En el primero me dijeron que eran 20. Ajá, que es 5 factorial entre 3 factorial. Muy bien. Y en el de abajo sería 2 factorial. Quedarían igual a 2. Y en el de abajo, Profe, que no en el de abajo sería 5 a la quinta, pero como solo pide 2 sería 5 por 5 solamente, quedaría 25. No, porque mira, si agarras del vocabulario la A y la E, por ejemplo, ahí hay una opción que sería A y E, y luego sería E y A, y entonces ahí daría solo las 2. muy bien. Como en el inciso B, el orden no es importante, voy a contar como en el inciso A, o sea, 5 factorial entre 3 factorial. Ahí el orden sí me importa. Ya tengo un cálculo. Lo único que tengo que hacer es a ese cálculo descontarle las formas que hay de acomodar 2 objetos, porque vamos a seleccionar 2 vocales. ¿De cuántas maneras podemos acomodar 2 objetos o 2 vocales? De 2 maneras. De 2 maneras, y eso es pues 2 factorial.
Muy bien. Entonces, la respuesta para el inciso A, ¿Es 10? para el inciso A es 20. Y para el B sería 10, ¿no? Y para el B, pues es la mitad de 20, porque vamos a dividir entre 2. ¿Por qué dividimos entre 2? Pues porque, imagínense, si tenemos la vocal A y la vocal I, ¿de cuántas maneras las puedo acomodar? Pues nada más de dos formas. Primero la A y luego la I, o primero la I y luego la A. Son dos formas. Esas dos formas son las que estoy descontando cuando dividimos entre 2 factorial. Entonces, ¿cómo es que le estoy haciendo aquí para contar? Pues estoy contando como si el orden sí fuera importante y luego le descuento esa característica, dividiendo entre el número de formas de acomodar dos vocales, que es 2 factorial, o simplemente 2. Bueno, espero que con este ejemplo quede más reforzado lo de contar con orden, cuando el orden es importante, y de contar cuando el orden no es importante. Oiga, disculpe. Sí, Si tuviéramos que agarrar 3 vocales en lugar de poner 2 factorial, ¿pondríamos 3 factorial? sí, en lugar de 2 factorial sería un 3 factorial, pero el 3 factorial que está antes ya no sería el 3, sería ahora 2. Déjalo, escribo aquí para... Ah, ya, entendí. ¿sí? Sería 5 factorial entre 2 factorial. Correcto. Fíjense, si voy a escoger 3 vocales, entonces en el inciso A sería 5 factorial entre 2 factorial, porque eso sería 5 por 4 por 3. Estoy escogiendo 3 vocales. Y para el inciso B, pues sería 5 factorial de la misma respuesta entre 2 factorial, pero como el orden no es importante, se lo voy a descontar. Como son 3 vocales, pues en lugar de 2 factorial como fue antes, sería 3 factorial. Bueno, eso que escribí es por la pregunta que hicieron hace un momento. Es otro caso, es una variante. Si no hay dudas, voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuántos números de 2 cifras hay tales que un... Profe, Sí, serían... Son 45, profe. según yo serían 50 porque como es un número y un número. Pero cuando el cero va enfrente no cuenta. el 0 no cuenta si va al principio, pero sí cuenta si va en si va en las unidades. Fíjense, ¿cuál es el primer número de 2 cifras? 10. 10. El 10. 10, ¿Cuál sigue del 10? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 9. De aquí, de esta decena, ¿cuántos tienen al principio impar y en las unidades par? Yo encontré 40. El 12, el 14, el 16, el 18. Este cumple con tener un impar y un par.
¿Cuál sigue? El 20 también. El 12, el 14, el 16, el 18 y el 20. 12, 14, 16. 18 y creo 20. El 20 no, porque el par empieza con par. No, pero el 2 también es impar. No, el 2 es par y el 0 El 2 es par. El 2 puede ser par e impar. Sí, es lo que yo dije. El 2 siempre es par. Sí, el 2 siempre es par. Sí, pero en la clase pasada que pues, nos vimos, acaban el de decir profesor que dijo es que par e impar. el 2 es par e impar. El 2 no puede ser par. No, dijeron que el 2 es primo y par a la vez, y de hecho el 2 es el único primo par. Ajá. Ok. No todos los primos son impares y el 2 por ser primo no va a ser impar. Son 45. Me salen 45. Ok, muy bien. De la siguiente decena, ¿cuáles son Muy los que bien. cumplen la característica solicitada? el 21, 21, 23, 23, 25, 25, 27, 29. Muy bien, el 21 cumple porque hay un par y un impar. Y luego el 23, 3, 25, 26. No, perdón, 26, no, 27 y 29. correctísimo. Entonces, ¿cuántos hay en la decena de los 20? Hay 5. 5. Y en la decena de 10. También hay 5. Entonces, 5. Profe, ¿tienes hay también va a haber 5? hay 5 números impares por cada decena. Hay 5 por cada decena. ¿Y cuántas decenas hay? Hay 9. 9. 9 decenas. 5 por 9, 5 por 9, 45. 45. Sí, Y ahí ya también me está. salió. Sí, a mí me salió 45. Entonces la respuesta es 45. Así es. Ya vieron por qué, ¿verdad? Cada Sí. decena tiene 5 Sí. y son 9 decenas. Bueno, esto fue para iniciar una serie de problemas donde ya no va a ser posible hacer esto que hicimos, lamentablemente. Pero afortunadamente podemos usar lo que hemos visto en estos días que hemos tenido el curso de combinatoria. Entonces, ya me di cuenta, ya nos dimos cuenta todos que son 45 números de 2 cifras. Ahora vamos a contar usando lo que hemos visto en el curso. ¿Qué hemos visto en el curso? Pues hemos visto el principio de la suma, el principio multiplicativo. Muy bien, entonces vamos a tener 2 casos. ¿Sí? Un caso es que empiece en par. Si el número empieza en par, ¿cuántas opciones tenemos para el dígito de las decenas? 4. Muy bien. Si empieza con par, puede ser el 2, el 4, el 6 o el 8. No puede ser el 0. ¿Sí? Entonces, si empieza con par, tenemos en las decenas 4 opciones. Y para las unidades, ¿cuántas hay para las unidades? 5. Por el principio multiplicativo, ¿cuántas opciones tenemos? 20. 20. Muy bien. Tienen Y si- 20 opciones. Perfecto. ¿Y si empieza con impar? 5 opciones. 5 opciones para las decenas. ¿Y para las unidades? Otras 5 porque se cuenta el 0. 5. Pues ahora en las unidades, que ya le toca a los pares, ya puede estar el 0, no pasa nada. El 0 puede estar en las unidades. ¿Y cuántos vamos a tener entonces? Si empieza con impar. 25. 25. 25. 5 por 5. Y ahora vamos a usar el principio de la suma.
porque son dos casos diferentes, no tienen traslapes. En uno se empiezan los números con el par y en el otro empieza con impar. ¿Cuánto nos da esto? 45. 45. Muy bien. Y ese 45, pues ya lo conocíamos. Profe, ¿le podemos tomar captura? Sí, claro. ¿Le puede dar poquito más para arriba? Por favor. ¿Así? Sí, ¿O a la gracias. anterior? ¿Así está bien o a la Profe, anterior? ¿puedo ir al baño? Ahí vengo en 3 segundos. Sí, está bien. Es que como me voy a ir, pues si me llega a preguntar algo, pues no voy a estar. Muy bien, Ahí vengo. muy bien. Entonces, llegamos al mismo resultado. Uno, lo hicimos nada más dándonos cuenta que por cada decena hay 5 números que cumplen. Como hay 9 decenas, pues fácilmente tenemos la respuesta. Y la otra forma que usamos fue contando mediante el principio multiplicativo y el principio de la suma. ¿Sí? Llegamos a lo mismo, no son resultados diferentes. Nada más el enfoque para contar sí fue algo diferente. Bueno, pasamos al siguiente. ¿Cuántos números de 4 cifras hay tales que tienen 2 cifras pares y 2 cifras impares? ¿Importa el orden o no? O bueno, más bien algún orden específico como par, impar, o como sea. ¿Qué te puedes imaginar? ¿Crees que el orden sea importante para responder la pregunta? Pues no mucho. ¿No mucho? No, porque no está exactamente diciendo un orden, ¿no? No está diciendo que tiene que ir par impar o así, o impar par. Entonces, si no lo está diciendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como sea. A ver, puede ser el número que tenga un par en la primera posición, luego un par, luego un impar y luego un impar. Ya volví. Muy bien. ¿Pueden repetir dígitos? Por ejemplo, que los dos pares sean iguales y los impares también. ¿O tienen que ser diferentes? Se pueden repetir. Sí. Pero también puede ser que sea par, y luego impar, y luego impar, y luego par. ¿Cuántas cifras hay? Ahí ya dio 2. Ahí están 2, pero no son todos. Todavía faltan más. Son 2 como formas, pero falta sustituirlo por número. Según yo son 16, pero no sé si esté bien. Creo que 16 son muy poquitos. Pues podemos ver que hay, o sea, estamos buscando números, ¿no? O sea, no puede haber 0 al principio. No puede haber 0 al principio, exactamente. Pues entonces ahora sí hay que sacar, o sea, los números, o sea, primero sin contar el 0 y luego ya los que tienen 0. Según yo, hay 500 formas diferentes de poner en caso de que inicie en par. Y en la segunda Pero son 625. ¿Las que inician en 0 o no? Ah, En la ya lo primera entendí. Estoy contando las que inician en cero, que son 500 diferentes cuando inician en par. Profe, Cuando inician ¿pudiese en par, ser son I 25. de
P. La P significa par y la I impar. Ay. A ver, si es par, par, impar, el primero, ¿cuántas opciones hay? 4. El 0. Porque no puede comenzar con 0. 4. Para el siguiente dígito o la siguiente cifra, tiene que ser par. ¿Cuántas opciones hay? 5. 5. Luego el siguiente es impar. ¿Cuántas opciones? 5. Son 24, ¿no? 4. No. Sería Para, 5 por 4. para la cuarta cifra, ¿cuántas opciones hay? 5. ¿Cuántas son? 500. 500. 500. Muy bien. 5 por 5 por 5 por 4. Eso es 125 por 4. Eso da 500. Ah, pero no son todas. Todavía faltan más. ¿Qué tal que primero es par, luego impar, impar y al final par? O si de esas hay solo 3 que es par, impar, impar, par, impar, impar, par, impar, Entonces, par, impar. Y ya son las únicas con las cuales par empieza. profesor, entonces se multiplicaría por 3 porque con ambas son lo mismo, solo que cambia el número depende de cada pieza. Por ejemplo, cuando empieza con par son 500 y cuando empieza con impar son 625. Entonces, si también lo hacemos por casos por el orden en que van a llevar, por ejemplo, si es par, impar, o par, impar, entonces cada una tiene 3, entonces cada una se multiplicaría por 3, que son esas, y daría, creo que daría en el caso que empieza con par daría 1500 y en el caso que empieza con par daría 1875. Oh, muy bien, muy bien. Luego se suman y si no me equivoco, daría 3375. Ah, muy bien, muy interesante. Miguel Ángel tiene la mano levantada. Sí, Miguel Ángel, dime. Yo primero hice lo que acaban de decir. Al principio saqué cuántas diferentes posibilidades se pueden por cuando inicia en par. Y es 4 por 5 por 5 por 5, que dan 500. Y hay 3 diferentes formas de que el par inicie en par. P, P, I, P, I, P, I, y P, I, P, y ya serían 3. 3 por 500 dan 1500. Y el otro sería cuando inicia con impar. En este caso yo obtuve 625 diferentes por cada uno, que es 5 a la 4. Y como hay 3 posibilidades también, son 625 por 3 dan 1375. Al sumarlos dan 3375. Muy bien, Miguel Ángel. Correcto. Entonces, para todos, si empieza en par, vamos a tener 3 formas de acomodar el segundo dígito par. Si lo ven, aquí están. Si empieza en par, ¿en dónde vamos a colocar el segundo par? Pues puede ser en la segunda posición, puede ser en la tercera o puede ser en la cuarta. Para cada una de esas 3 formas va a haber 500 números, porque como empieza con par el número, va a haber 4 opciones, pero para los siguientes 3 números hay 5 para cada uno de ellos. Eso por el principio multiplicativo nos va a dar 5 por 5 por 5, 125. Por 4 opciones que hay para escoger el par que va al principio, pues da 500. Bueno, ahora, ¿qué pasa si empieza en impar? Si empieza en impar, ¿cuántas opciones hay para colocar
el segundo dígito impar? 2. 3. Pues va a haber 3, porque puede que esté en la segunda posición, puede que esté en la tercera posición, o puede que esté en la cuarta posición. Son 3. Por cada una de ellas, ¿cuántos números hay? 625. 625. Correcto. Pues para escoger el impar tenemos 5 opciones. Para escoger el segundo, que es impar, de hecho ya no importa si es par o impar, pues van a ser 5 opciones para cada uno. Y eso nos va a dar 625. Entonces, para el segundo, pues también, por lo mismo que acabamos de decir, vamos a tener 625 formas. Y el siguiente caso también. ¿Cuántos entonces vamos a tener que tengan, cuántos números de 4 cifras vamos a tener que 2 cifras sean pares y otras 2 impares? 3.375. Muy bien, pues por el principio de la suma, tenemos que sumar estos números. ¿Cuántos casos son? Son 6 casos. 3 casos empiezan con par y 3 con impar. Son 6 en total. Y ya me dijeron que eso es 3.375, ¿eh? Muy bien. ¿Ya le podemos tomar captura, profe, o va a Sí. poner algo más? Se me estaba ocurriendo escribir algo más. Ah, ok, entonces Bien. lo espero. Fíjense. Las letras que estamos usando son la P y la I. Son 2 letras P y 2 letras I. ¿De cuántas formas puedo acomodar 4 letras, pero hay 2 iguales que son la I y hay 2 iguales que son la P? ¿Quién me dice? Usando factoriales, ¿cómo lo escribiría? Cuatro letras, 2 son iguales, son P's, y otras 2 son iguales, que son las I's. ¿De cuántas maneras? Serían 4 factorial sobre 2 factorial y al ladito también 2 factorial. Perfecto. Primero voy a contar como si fueran todos diferentes. Son 4 factorial, porque son 4 letras. Y luego voy a hacer el ajuste, porque ya me di cuenta que hay 2 letras P's. Como hay 2 letras P's, pues tengo que dividir entre las formas de acomodar esas 2 letras que son iguales. Pero no son las únicas. También la letra I aparece 2 veces. Entonces, por eso tengo que dividir también entre 2 factorial. Muy bien. ¿Cuánto es esto? Aquí está. 6. En total tenemos 6. Pues estos se hacen las operaciones. Son 6. Bueno, espero que ahora sí ya no voy a escribir nada en esta diapositiva. Pero espero que esto último les dé una idea de cómo resolver el siguiente problema. Ya, maestro. ¿Sí? ¿Puedo cambiar la diapositiva? Ah, sí, profe. Muy bien. A ver, ¿cómo resolverían este problema? Dividirlo en casos en
que inicie con par y otro con impar. Sería lo mismo casi. Ah, ok. No, porque Eh, cuando inicias con par serían 4 y con impar serían Ajá, 5 porque no se opciones. puede el 0. Si empieza con par, ¿cuántos casos hay? A lo que me refiero con igual es que es con el mismo razonamiento, pues. Ah, Mismo ok. razonamiento, pero diferentes datos, no la misma respuesta. Ok, muy bien. ¿Cuántos va a haber que empiece con par? ¿Cuántos casos? No números, sino cuántos casos. Porque en el anterior, fíjense, en el anterior, cuando empieza con par, hay 3 casos. Aquí están los 3 casos. Pero ahora que son 6 cifras, ¿cuántos casos va a haber? 12.500 cuando inicia con par. ¿Tantos? No, 12.500 es el total de números que hay por caso de que inician con número par. No, 12.500 es por cada vez que inicia con par. Por cada número que inicie con par. Por eso, 12.500 por cada caso que inicie con par. Bueno, cierto, ya te entendí. Y 15.625 por cada caso de inicie con impar. Que inicie con impar. A ver. Vamos a ver esos casos. Yo no los veo ahorita, entonces, ¿cuántas letras vamos a usar? 6. Vamos a usar Hay 8 casos, profe. 8 casos. A Sí. ver. Entonces tenemos... Es P, 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 I, I. Ok. P, P, I, P, I. Ah, bueno, Son 20 diferentes. Es que ocupé una fórmula aquí de permutaciones para hacerlo más fácil. Y según yo, son 10 diferentes. muy bien. Entonces, Aplica- podemos Pero en vez de hacer todos los casos, podríamos utilizar la formulita que utilizamos al final del último problema. Correcto. ¿Y cómo sería eso? 6 factorial entre 3 factorial por 3 factorial. Tenemos 6 letras. Muy bien. A mí me salió que eran 10 y ya multiplicando esto por cada caso impar me dio 125.000. Y también volví a hacer lo mismo cuando iban los impares y también me salió 10. Así que sumé 125.000 más 156.250 y me dio 281.250. Ah, ok. Muy bien. Pues ahorita lo checamos. Vamos a checarlo. Creo que vamos a llegar a lo mismo, creo. No estoy seguro todavía. Primero vamos a contar cuántos casos totales hay. ¿Cuánto es esto? 700, no, perdón. Ahorita lo sé. Son 20. Sí, son 20. Son 20, muy bien. Sí, son 20. Son 20. Entonces, ¿cuántos de estos 20 empiezan con par? 10. Pues si va a empezar con par, lo único que tenemos que hacer es contar las formas de acomodar 2 letras P y 3 letras I. Porque una P pues ya va a estar en la primera posición. Entonces, aquí tenemos 5 letras, de las cuales la letra P aparece 2 veces y la letra I aparece 3 veces. ¿Cuánto es esto? 10. Eso da 10. Muy bien, entonces va a haber 10 casos que empiezan con el dígito par. Muy bien, entonces si empieza con dígito par, ¿cuántas opciones hay para el primer dígito? 4.
Y para los 5 dígitos siguientes, ¿cuántas opciones hay? 5. Entonces esto es 4 por 5, 5 veces. Pero esto va a pasar en 10 casos. Hay que multiplicar por 10. Profe, sería 4 por 125,000. 5 a la quinta potencia sería ahí 20 y luego 20 por 5 daría 100, ¿no? Sí. Sí, es 20 por 5 y luego el resultado por 5 y luego el resultado por 5, porque hay que multiplicar por 5 5 veces. Ok, entonces sería 5 por 5, 25 y 4 por 25. Esa operación da 125,000. Ok. Esto es cuando empieza en par. 125,000. Y si no empieza en par, ¿cuántas opciones tenemos? Para el primer dígito. En 5 todas 5. opciones. Y para el Sería 5 a segundo, la 6 por 10, ¿no? para todos los dígitos tenemos 5 opciones. Muy bien. Son 6 dígitos. ¿Eso es todo? ¿O tengo que dividir entre algo? ¿O tengo que multiplicar entre algo? Tiene que por 10. multiplicar por 10. Y son 156,250. Al sumar cuántos números empiezan con par y cuántos inician con impar, son 281,250. Oh, muy bien. No, entonces, fíjense, son 20 casos. De esos 20 casos, 10 empiezan con par y 10 empiezan con impar. Por el principio de la suma, como mencionaron, pues tengo que sumar todos esos casos. Y ya que lo sume, tengo el resultado, que si factorizamos, nos va a quedar 4 más 5. Profe, yo había puesto mi respuesta en el chat, Ah, que me dio 281,250. A mí también me Es dio que eso. con tantas cosas se pierde lo que habías puesto. muy bien. Sí, ya lo estoy checando. Gracias por avisarme. No lo había visto. Profe, es que están retacando el chat mucho. Sí, parece que hoy quieren comunicar muchas cosas por escrito. Sí, están. Bueno, pues esto es lo que ya calcularon ustedes. 281,250. Perfecto. No sé si alguien tenga dudas de este problema. No, profe. No, profesor. No, profe. No, Ninguna profe. duda. Bueno, Gracias. No. de acuerdo. Entonces, No, profe. pasamos al siguiente nivel. No, profe. Sí. Profe, ¿le podría regresar, por favor? Es que no alcancé a tomar la foto. Listo. Listo, profesor. Ya, gracias. Y si ahora son 8 cifras, 4 pares y 4 impares. El doble. ¿No? No, va a ser muchas veces más que el doble. De hecho, es casi como si tuviéramos las 5 cifras pares y las 5 impares. Todos que nos van a menos. Quedaría como... No. Porque ¿No sería antes como al era cuadrado? 2 pares, 2 impares y antes eran 4. Literalmente, pues, de números es el doble. Por eso yo decía que iba a ser el doble. Ya obtuve el resultado. Según yo, son 24,609,375 diferentes números de 8 cifras. Oh, son muchos casos.
Obtuve que hay 35 diferentes formas de ordenar números pares e impares en cada uno. Y cuando inicia con par, me salió que hay 312.500 posibilidades para cada uno de ellos. Y para cuando inicia con impar, me salieron 390.625. Muy bien, muy bien. Los resultados los tuve que multiplicar por 35, que son los 35 casos que aparecen por si inicia con par o impar. Y respectivamente me dieron 10.937.500 y 13.671.875 875. Y en total me dio 24.609.375. Muy bien, Miguel Ángel, vamos a checarlo. Primero, ¿por dónde salió el 35? Si empieza con par, ¿cuántas? La fórmula para las permutaciones y me salió 7 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial para sacar por cada caso. Me quedó 210 sobre 6 y me dio 35. Muy bien. Pero si empieza con par, ¿cuántas letras P hay que faltan para acomodar? Faltan 3. ¿Cuántas letras I? 4. 4. 4. Entonces, ahí tenemos 7 letras. Para acomodarlas tenemos 7 factorial formas. Ah, pero se repiten. Entonces tengo que quitar las repeticiones de la P. Las tengo que descontar. Y las repeticiones de la I. ¿Y eso cuánto es? Eso es 35, ¿verdad? Y si empieza con impar, ¿cuántas letras P hay? 3. Las letras P tendrían que ser 4. Perdón, 4 P y una I. 3. Y letras I serían 3. ¿De cuántas formas puedo acomodar esas letras? 7 factorial entre 4 factorial, porque hay 4 letras P, y 3 factorial, porque hay 3 letras I. Pero esto es igual a 35. 35. Muy bien, de ahí salió el 35. Ahora, hay 2 casos generales, que empiece con par o que empiece con impar. Entonces, si empieza con par, tenemos 4 opciones. Si empieza con impar, tenemos 5 opciones. Por el principio de la suma, voy a sumar. Y los demás dígitos los puedo escoger de 5 formas cada uno. Y faltan 7 dígitos. ¿Qué me falta por multiplicar? 35. Los casos específicos de pares, que son los mismos casos específicos de cuando empieza con impar. Si hacen esas operaciones, supongo que van a llegar a los 24 millones que me están reportando. Se ven números sencillos, pero multiplicados y sacados al factorial son números más grandes. Profe, tengo una duda. Sí, ¿cuál será? ¿De dónde sacó el 4 más 5? El 4 es cuando empieza con par. Y el 5 es cuando el primer dígito es impar. Ah, ok, gracias, ya me quedó claro. Sí, por Ya nada. le tomamos captura, profe. Sí, pueden tomarle captura. Ah, ok, gracias. Listo, gracias. Nada.
Entonces son 24.609.375. Muy bien. Hay un problemita más, ya va a quedar de tarea, el que se interese en hacerlo, ahora son 8 cifras, pero 6 son pares y 2 son impares. Si a alguien le interesa, lo puede hacer. Viene en este archivo, además de ese problema, vienen las ligas de material de combinatoria que pueden utilizar para practicar en estos días antes del examen. También vienen las ligas para los videos de conteo del principio aditivo, el aditivo, contar con reemplazo y sin reemplazo, un video de permutaciones y combinaciones, y otro donde se cuenta considerando el reemplazo o la repetición y el orden de selección. Y un par de ligas donde hay material general. Además de combinatoria, pues hay geometría, aritmética o teoría de números y álgebra. Todo eso está ahí en ese archivo que les acabo de compartir. Espero que les pueda servir.